Mucho gusto, Stick Herrera del programa de Administración de Empresas de la Universidad Abierta a Distancia, UNAD. El día de hoy vamos a hablar del concepto de cultura y la cultura de antropología basado en la lectura de Antropología de la Cultura de los autores Martínez y Ojeda. ¿Qué es la cultura? La cultura es aquellas creencias y todos los comportamientos que una persona adquiere a través de su vivencia y su desarrollo en una sociedad con unas costumbres específicas. Ya teniendo el concepto de cultura, vamos a hablar de la cultura en la antropología. La cultura en la antropología se divide en dos grupos, según su concepto. El primero es el tema de los materialistas, que dice que la cultura es un comportamiento observado y aprendido que se da a través de la adaptación de esa persona o de un grupo a un entorno social, político, físico. Nuestros antropólogos materialistas encontramos a Edward Taylor, Hubel y Malowski. Durante mucho tiempo se habló del concepto de cultura bajo un sentido materialista, definiendo la cultura como un tipo de conducta propia de la especie humana que se adquiere por aprendizaje y se transmite de individuo en individuo a través de una herencia, como una herencia a través de una generación en generación. Pero con el tiempo se puso en duda el concepto materialista, ya que se pudo observar de que ninguna persona tenía completamente conocimiento de su cultura, sencillamente tenían o ponían en práctica algunos parámetros de esos comportamientos, por lo cual se empezó a decir que la cultura solamente existe en el intelecto, y de ahí viene nuestro otro grupo, que es el grupo de los mentalistas, que dice que la cultura es una abstracción, es decir, un proceso mental de esa persona al momento de colocarle una serie de reglas o normas dadas para su comportamiento en la sociedad. Nuestros antropólogos mentalistas entramos a Kruger, Clunch y Bills, que nos decían que la cultura es una abstracción de la conducta humana. Ya como conclusión podemos decir que todas las culturas están sujetas a cambios con mayor o menor intensidad, todo depende de su nivel de adaptabilidad en la sociedad. Cada cultura tiene su propio conjunto de símbolos y el lenguaje determinado. Actualmente entre las culturas hay más percibilidad, o sea que eso quiere decir que las reglas no son tan completamente rígidas y obviamente cada cultura se transmite de generación en generación. Pero ¿de qué nos sirve el concepto de cultura en el mundo contemporáneo, en la actualidad? El concepto de cultura nos ayuda a proporcionar la búsqueda o la interpretación, la comprensión del hombre a sí mismo, y no solamente eso, sino de que también de su propia conducta. Entonces el concepto de cultura nos ayuda a predecir la conducta humana. A continuación vamos a hablar de dos temas que van totalmente de la mano, pero son totalmente diferentes. Es cultura y sociedad. La cultura y la sociedad no son lo mismo. Ya sabemos qué es cultura, pero ¿qué es sociedad? Sociedad es un grupo de individuos que están unidos con un fin primordial para una convivencia y que tiene unas relaciones interpersonales. La sociedad es algo más tangible, algo que se puede palpar, algo que tiene un lugar determinado, a diferencia de la cultura, que es una abstracción, un proceso mental. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la cultura es el modo de vida de un pueblo y que la sociedad es el grupo de individuos que lleva a cabo ese mismo modo de vida o esa cultura. En la sociedad encontramos un proceso que se llama socialización, y es el proceso por el cual el individuo se integra a la sociedad teniendo arraigo esos comportamientos y esa cultura. Vamos a hablar de tres términos de la cultura. Uno de ellos es enculturación, que la enculturación es el aprendizaje tanto consciente como inconsciente por el cual se heredan y se adquieren esos comportamientos y ese conocimiento de cultura. Un ejemplo de ellos es en Barranquilla, donde a los niños desde pequeños se les inculca la celebración de las festividades típicas de la región. ¿Cómo se hace con ellos? Los adultos pues obviamente disfrazan a los niños, los llevan a eventos de carnaval, hacen eventos de niños. Esto se llama enculturación. El otro término es relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Son las pautas, los comportamientos que hacen diferentes a las culturas, aunque hay muchas similitudes, pero cada cultura es única. Un ejemplo de ello es la celebración del Carnaval de Barranquilla, en donde en el Carnaval de Barranquilla encontramos la sentada de bordillo, los pick-ups en las terrazas, los bazares en los barrios, el son de negros y la tradicional marimonda. Eso hace que el Carnaval de Barranquilla sea diferente al resto de carnavales del país. Y el último término es el etnocentrismo, que es la tendencia a considerar el modo de vida propio, la costumbre de juzgar bajo mi forma crítica de mi cultura, de mis comportamientos. Un ejemplo de ello es cuando se critica a las personas de Bogotá por pertenecer a culturas suburbanas como
los emo, los skinhead, los góticos, ya que se hace un juzgamiento de que son tildados de locos, incoherentes o fuera de lo común.